Belum, kau belum masak. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los por pecadores, nosotros, ahora y en la pecadores, hora de nuestra ahora y en muerte. la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, La vida y la la muerte, vida y en la ampáranos, muerte, Gran Señora. ampáranos, Gran Señora. ¿Alguien se salió? Me faltan dos. Y me falta Sabinus. Bueno, en lo que se conecta, vimos la vez pasada el texto de la carta a los Gálatas, en donde hablábamos de la plenitud de los tiempos y hablábamos de la ley y hablábamos de que la plenitud consistía en que alcanzaríamos la filiación como hijos de Dios. Esos tres aspectos me parece a mí que son los fundamentales del texto de la carta a los Gálatas. La plenitud de los tiempos porque Dios considera que ha llegado el momento de enviar a su Hijo Jesucristo, pues después de tantos siglos que preparó a la humanidad y preparó al pueblo judío sobre todo, con la llamada de Abraham desde Babilonia, desde allá, Ur de Caldea, de donde salió Abraham y llegó a Palestina, la tierra prometida. Y luego también con la preparación que hizo Dios de su pueblo, haciéndolo pasar por todas esas cosas que nos narra la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Es decir, el diluvio, es decir, la esclavitud en Egipto, es decir, el paso por el Mar Rojo. Fueron acontecimientos que hicieron madurar al pueblo judío poco a poco, hacerlo madurar para que estuviera preparado a recibir el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la salvación, al Mesías, al Redentor. Entonces, pues San Pablo toma en cuenta esa preparación que hubo desde el Antiguo Testamento y por eso dice que cuando el arcángel Gabriel llega a visitar a María, pues quiere decir que ya Dios consideró que toda la naturaleza, el mundo, la historia, pero sobre todo el pueblo judío, está preparado para recibir al Mesías. De ahí deriva esa frase de San Pablo, cuando llegó la plenitud de los tiempos. Y luego dice que envió Dios a su Hijo nacido bajo la ley. Decíamos que la ley en este caso tiene esa doble acepción. La ley natural de haber sido encarnado Cristo en el seno de la Virgen y haber nacido según la ley natural de todos los seres humanos, que nacemos a partir de un embrión, de un acto de amor de nuestros papás. En el embrión, Dios deposita un alma que después se desarrolla hasta que el individuo muere y vuelve Dios a recoger esa alma y vive uno la vida terrena, histórica, temporal, gracias a esa plenitud con la que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y la otra ley que decíamos, la ley de los judíos, la ley por la cual Jesús fue presentado al templo de Jerusalén como Hijo de Dios, fue intercambiado por un par de tórtolas y un pichón o dos pichones, y así San José y la Virgen se llevaron a su Hijo Jesús como encargo para que ellos, los papás, San José y Santa María, cuidaran, vigilaran, lo prepararan, lo entrenaran para la vida y lo
hicieran caminar por ese sendero de la historia de la salvación que Dios quería que recorriera la Sagrada Familia y en particular el Hijo de Dios. Entonces esos dos tipos de leyes eran los que considerábamos a las que se refiere San Pablo cuando dice nacido bajo la ley. Eso es lo que significa la ley en la carta a los Gálatas. La ley natural de haber sido concebido en un vientre, haber sido dado a luz y haber vivido su vida terrena. Y la ley de los judíos, la ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento, por la cual fue presentado al templo como hijo de Dios, fue intercambiado por esa ofrenda que llevaban los papás y así cumplió con la ley de los judíos. Y el otro aspecto que veíamos de la carta a los Gálatas es que Dios hizo todo esto para que nosotros alcanzáramos la gracia de llegar a ser también nosotros hijos de Dios. Ese es el objetivo, la finalidad de la encarnación de Cristo, y es lo que San Pablo nos ofrece en este párrafo pequeño de 4 versículos de la carta a los Gálatas. Y también decíamos que esa carta a los Gálatas tiene que ver con la Virgen María, porque ahí menciona San Pablo a una mujer. No dice San Pablo el nombre, no dice ni María, no dice ni hija de Sión, no le pone otro nombre, simplemente dice nacido de una mujer. Y esta es la correlación que encontramos en ese texto de la carta de San Pablo a los Gálatas con la Mariología. Porque ahí San Pablo, aunque no menciona el nombre de María, afirma que Jesucristo nació de una mujer. Y esa mujer, pues sabemos, es la Virgen María. Entonces, pues prácticamente ese es el resumen de lo que vimos la vez pasada acerca de la carta a los Gálatas. El día de hoy los invito a que veamos este cuadro sinóptico. Es un resumen de lo que ya hemos estudiado en el Evangelio de San Lucas, de San Marcos, de San Mateo. Y también un poco nos ofrece este texto la correlación entre esos 3 evangelios que son los sinópticos con la carta a los filipenses y con la carta a los romanos. Y desde luego también con la carta a los Gálatas. Entonces vamos a comenzar la lectura de ese texto que les mandé hoy en la mañana, que seguramente ya tienen en su correo electrónico, pero que no lo han de tener todavía impreso en papel. De todos modos, vamos a hacer un breve comentario acerca de esas páginas. Les mandé 7 páginas en PDF hace como 2 horas o 3, para que revisemos ese texto en relación con la carta a los Gálatas. Y aquí este autor nos propone ver de qué manera ocurrió el nacimiento de Jesús en los textos paulinos. Es decir, no solo se refiere al texto a los Gálatas, sino también se refiere al texto en los filipenses y en los romanos. Entonces dice este autor que María no es mencionada en la colección de los escritos de San Pablo, pero hay algunos versículos en donde se puede encontrar la alusión a María Santísima, porque tocan el nacimiento de Jesús. Y así nos ofrece estos 3 textos. Gálatas capítulo 4, versos del 4 al 5. Romanos capítulo 1, versos del 3 al 4. Y Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 7. Entonces, habla primero de la preexistencia de Jesucristo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos del 6 al 7. Dice este autor que la mayoría de los autores, de los estudiosos, encuentran en la
en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, un himno cristiano, tomado tal vez de alguna de las asambleas en donde San Pablo reunía a sus discípulos de Filipos para llevar a cabo la oración cotidiana, y que San Pablo incorpora en su carta a los filipenses. Entonces hay que tener en cuenta esto que dice este autor, que ese texto del capítulo 2 de la carta a los filipenses es lo que quedó de algún himno antiguo que ya se rezaba en las asambleas de los creyentes en Cristo en la ciudad de Filipos, que fue una ciudad evangelizada por San Pablo. Entonces dice ahí que los primeros 2 versículos de ese capítulo 2 de la carta a los Filipenses hablan de Cristo Jesús, quien existía en forma de Dios y que se despojó tomando la forma de siervo. Nació a semejanza de los hombres. De modo pues que en este caso, nuestro texto nos invita a que reflexionemos acerca de la explicación del nacimiento de Jesús. Dice que nació a semejanza de los hombres. Y entonces, Pablo, si hubiera tomado en cuenta que Jesús nació de la Virgen Santísima, hubiera tenido que reconocer que, como dicen estos versículos, existía en forma de Dios. Y allí Pablo lo que nos ofrece es que el texto que se refiere al nacimiento de Jesús no toma en cuenta la concepción virginal en el seno de la Virgen. En este texto, aunque existía en forma de Dios, se despojó y tomó la forma de siervo de Dios, a semejanza de los hombres. Entonces, dice este autor que es importante señalar que en el Nuevo Testamento se asocie la concepción virginal de Jesús en el vientre de María con su preexistencia de antes de todos los siglos. Y dice el autor que esta asociación nunca se da en los textos de San Pablo. Nunca se asocia la concepción virginal de Jesús en el vientre de María con la preexistencia de Jesús como Dios. Y dice que no hay tampoco indicación de que una sea condición para la otra. De modo pues es posible hablar de la preexistencia de Jesús en el texto de San Pablo, en donde no se refiere San Pablo a la forma en la que fue concebido Jesús. Solamente habla de la preexistencia de Dios, de Jesús, antes de todos los siglos. Y entonces no toma en cuenta, no afirma, no saca la conclusión, San Pablo, de que Cristo haya sido concebido de una manera virginal en el vientre de la Virgen María, sino que solamente nos habla en este párrafo del capítulo 2 de la carta a los Filipenses de que Jesús ya existía en forma de Dios. Y así lo dice en el verso 6, Cristo siendo de condición divina no reivindicó su derecho a ser tratado igual que Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó la condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. De modo pues que aquí tenemos esa alusión que hace San Pablo a la preexistencia de Dios, de Jesucristo, antes de todos los siglos,
ahí donde dice que siendo de condición divina, y luego asumió semejanza humana. De modo que ahí vemos la preexistencia de Jesús antes de todos los siglos como Dios, porque dice San Pablo que existía en forma de Dios. Entonces, esa es la relación que este autor aplica a la carta a los filipenses acerca de la preexistencia de Jesús como Dios antes de todos los siglos. Y lo mismo dice este autor acerca de lo que dice San Pablo en la carta a los romanos. En este caso, el capítulo 1 de la carta a los romanos, versos del 3 al 4, dice que en esta carta San Pablo se extiende al exponer las ideas relativas a cómo Cristo, Dios, se hizo hombre desde antes de todos los siglos, y el autor propone fijarnos en los versículos 3 y 4. Dice así en la carta a los Romanos, capítulo 1, versos 3 y 4. La buena noticia que se refiere a su hijo, quien nació de la simiente de David, según la carne, designado hijo de Dios en poder, conforme a un espíritu de santidad, a partir de la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Aquí pues la preexistencia de Jesús la designa San Pablo con esa frase. Designado hijo de Dios en poder conforme a un espíritu de santidad. Y dice aquí San Pablo que Jesús nació de la simiente de David según la carne. Ese es el texto que nos ofrece el párrafo 3, versículo 3 del capítulo 1 de la carta a los romanos. Y luego pasa a hacer un breve análisis de esas palabras. Dice que, en primer lugar, San Pablo en esa carta a los romanos dice que Jesús nació de la simiente de David. Es decir, que fue designado hijo de Dios, y que San Pablo dice que también que Jesús nació según la carne, conforme al espíritu de santidad que le otorgó Dios a partir de la resurrección de entre los muertos. Pues entonces vemos aquí cómo San Pablo provee la interpretación de esos versos del 3 y 4 del capítulo 1 de la carta a los romanos, en donde San Pablo escribe un texto para que se entienda de qué manera el contraste entre la carne y el espíritu pueden indicar una oposición, en donde San Pablo opina que esa oposición se disuelve al nacer Jesucristo del vientre de la Virgen, al haberse encarnado de una mujer. Así lo dice este autor, que la primera expresión, nacido de la carne, de la estirpe, de la simiente de David, San Pablo utiliza esa expresión para referirse a un linaje, a un parentesco, y que en la carta de San Pablo a los romanos decía San Pablo que la estirpe de David, de la que había nacido Jesús, estaba en colaboración con su condición de hijo de Dios. Pero aquí en la carta a los romanos, San Pablo da por sentada la estirpe de David y la atestigua
como está escrito en los relatos de la infancia de Jesús, pero la principal afirmación de San Pablo en esos dos versículos, el 3 y el 4 de la carta a los Romanos, del capítulo 1 de la carta a los Romanos, dice que San Pablo afirma que Jesucristo nació una vez que hubo resucitado. Es decir, el Espíritu de Jesús resucitado se llevó a la perfección porque había sido concebido según la carne, según la estirpe de David. De modo pues que para San Pablo no tiene mayor importancia de que Jesús cuente con David como sus antecesores, porque para San Pablo en este párrafo de la carta a los Romanos es más importante reconocer a Cristo como ungido por Dios, como resucitado, como espíritu de Jesús resucitado. Y entonces, en cuanto a la mención de la simiente de David, evidentemente San Pablo la usa en sentido figurado. Es decir, que la afirmación de la carta a los Romanos nació de la simiente de David según la carne, es un sentido figurado porque San Pablo también en ese párrafo 3 y 4 de la carta a los Romanos dice que Jesús fue hijo de Dios en poder, conforme a un espíritu de santidad, a partir de su resurrección de entre los muertos. De modo pues que la mención a David como origen carnal, como origen histórico de Jesús, pasa a segundo plano en este párrafo porque para San Pablo es mucho más importante decir a los romanos que Jesús es hijo de Dios conforme al espíritu que recibió desde que fue resucitado de entre los muertos. Y así deja en segundo plano en este párrafo la mención de la estirpe de David, es decir, el origen carnal de Jesucristo en el vientre purísimo de la Virgen Santísima. Entonces, pues, la filiación divina de Jesús, en la que San Pablo se fija en esta carta a los romanos, cuando dice que fue designado hijo de Dios en poder conforme al espíritu de santidad, esa mención de la filiación divina de Jesús en San Pablo contrasta con la frase que mismo San Pablo dice, designado hijo de David en poder de la resurrección de entre los muertos. Es decir, al hablar Pablo de la resurrección de los muertos, está hablando San Pablo del espíritu que recibió Jesucristo después de resucitar. No habla tanto del ministerio terreno, histórico, público que llevó a cabo Jesús durante su vida terrena. Al designarlo como hijo de David en poder a partir de la resurrección de entre los muertos, San Pablo está afirmando que la acción del Espíritu es el principio generador en el nacimiento de Jesús, lo cual queda atestiguado por los relatos de cómo nació Jesús en San Mateo y en San Lucas. Así pues, la expresión de San Pablo, designado hijo de Dios a raíz de la resurrección de entre los muertos, es más importante que el hecho de que haya sido descendiente de la estirpe de David. Entonces, para la tradición de San Pablo, anterior a que San Pablo terminara de redactar la carta a los romanos,
dice el autor que San Pablo la tomó tal vez de lo que ya había escrito San Lucas acerca del nacimiento de Jesús, porque San Lucas relaciona los dos términos, tanto la estirpe de David como la fuerza del espíritu del resucitado, lo relaciona con la concepción virginal. Y San Lucas utiliza también esas dos fuentes, tanto la estirpe de David como el espíritu resucitado de Cristo, que lo hace hijo de Dios, para referirse al nacimiento de Jesús en la concepción del cuerpecito de Jesús en el vientre de la Virgen. Y entonces, dice este autor que para San Lucas, la proposición de que Jesús haya nacido de María de una manera virginal significa el establecimiento de una cristología fundamentada en los textos del Nuevo Testamento, es decir, de San Lucas y San Mateo, a diferencia de los escritos de San Pablo, en donde San Pablo habla del linaje de David para Jesús, pero que para San Pablo es más importante el hecho de que Jesús haya resucitado de entre los muertos. Entonces, la doble fuente, el origen carnal, histórico, dinástico de Jesús como hijo de David, está contrapuesto en esta carta de San Pablo a los romanos a su designación como hijo de Dios a partir de su resurrección de los muertos. Porque una cosa es decir que nació de la carne, de la historia del patrimonio recibido por el estirpe o linaje de David, y otra cosa es decir que Jesús es hijo de Dios a partir de la resurrección de los muertos. Porque cuando resucita Cristo recibe la fuerza del Espíritu Santo, que es el principio generador ya desde el nacimiento de Jesús, del vientre purísimo de la Virgen Santísima. Entonces aquí San Pablo se refiere a esa fuerza del poder del resucitado que recibió después de resucitar y que hace que María Santísima pueda concebir a su hijo en su vientre según la carne, según la estirpe de David. Vean pues cómo aquí en esta carta a los romanos San Pablo también se refiere a la preexistencia de Jesús, solo que lo hace hablando de la resurrección, puesto que Jesús resucitó, por eso nació del vientre de la Virgen, y este designio de haber resucitado, pues es un proyecto divino de antes de que Cristo se encarnara en el seno de la Virgen, como es lo que corresponde a la designación carnal, davídica, histórica, de la encarnación de Jesús en el vientre de la Virgen. De modo pues que eso es lo que dice San Pablo en esta carta a los romanos sobre la preexistencia de Jesús en el capítulo 1, versos 3 y 4 de la carta a los romanos. Y luego este autor también habla de lo que ya vimos en el pasaje de la carta a los Gálatas. En Gálatas capítulo 4, versos del 4 al 5, tenemos la argumentación de San Pablo, en donde habla de la justificación por la fe, no por la ley. Es decir, que ahí en la carta a los Gálatas, San Pablo se refiere a que Cristo nació, se encarnó en el seno de la Virgen y nació para que nosotros alcanzáramos la filiación como hijos de Dios. Y eso es lo que San Pablo les dice a los Gálatas, porque afirma San Pablo que los Gálatas invocarán al Espíritu Santo que han recibido a partir de que Cristo
resucitó de entre los muertos y se hizo hombre para que nosotros alcanzáramos la filiación como hijos de Dios. Eso se lo dice San Pablo a los Gálatas, afirmando que esos Gálatas han recibido también el beneficio de la resurrección de Cristo porque han sido hechos hijos de Dios, han recibido la filiación divina. De modo pues que bajo la ley de los judíos, la condición de los hombres y de las mujeres era impropia de la descendencia de Abraham. Y entonces la condición de los judíos en la época de San Pablo, antes de la resurrección de Cristo, era una condición de niño, de menor, que estaba sujeta a un guardián que hacía las veces de tutor de ese niño judío y del cual San Pablo se refiere en esta carta a los Gálatas, diciendo que algún día ese niño llegaría a la mayoría de edad y podría ser autónomo. Y que San Pablo en esta carta a los Gálatas nos dice que Cristo Jesús fue enviado por el Padre para redimir a los que pongan la fe en Jesucristo y garantizarles la filiación como verdaderos hijos y herederos, porque también ellos, los que han tenido la fe en Jesucristo, a partir de la resurrección de Cristo en la cruz, después de la cruz, han recibido la filiación como hijos de Dios, que es lo que dice San Pablo en este párrafo de los versos 4 y 5 del capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Así lo dice San Pablo. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a la ley, para que recibiéramos la condición de hijos de Dios. Vean pues de qué manera el desarrollo de la historia de la salvación se va cumpliendo paso a paso según los designios de Dios. Y aquí San Pablo nos explica de qué manera la preexistencia de Jesús, es decir, que ya existía antes de que se encarnara en el seno de la Virgen, esa preexistencia está diseñada por el apóstol San Pablo, tanto en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 11, como en la carta a los Romanos, capítulo 1, versos 3 y 4, como en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versos 4 y 5. En esos tres párrafos, pues, San Pablo fundamenta la preexistencia de Jesús como Dios y que por la fuerza del Espíritu Santo, del Espíritu del resucitado, llega a encarnarse en el vientre de la Virgen con la finalidad de que nosotros, que somos afiliados por la fe, alcanzáramos la condición de hijos de Dios. Dice que el pasaje de Pablo del capítulo 4 de la carta a los Gálatas también tiene relación con otro párrafo de la misma carta de San Pablo a los Gálatas, del capítulo 4, pero en este caso de los versos 26 al 29. Entonces ya son 4 párrafos que cita de San Pablo acerca de la filiación de Dios, de Jesucristo, encarnado en el seno de la Virgen para que nosotros también alcancemos la filiación como hijos de Dios. Dice este autor que en la carta a los Gálatas, capítulo 4, pero versos 26 al 29, también tiene un interés para comprender desde la fe de San Pablo el nacimiento de Jesús, porque Pablo interpreta la historia de Agar, que era la esclava al servicio de Abraham, y Sara, que era la esposa de Abraham, en los capítulos 16 del Génesis
y capítulo 21, versos del 1 al 14, en donde San Pablo introduce el nacimiento de Isaac según el Espíritu. Dice pues en el verso 29 de ese capítulo 4 de Gálatas: así como el nacido según la naturaleza perseguía al nacido según el Espíritu. Dice San Pablo en esa carta a los Gálatas que los Gálatas han recibido el ser hijos de la promesa, como fue hecho hijo de la promesa el hijo de Abraham, Isaac, que no le correspondió ese gran regalo al hijo de la esclava Agar, que se llamaba Ismael, y que solo Dios pudo darle la filiación divina a los hijos de la promesa derivados del hijo Isaac, y que esa promesa no la recibieron los hijos derivados del hijo de la esclava Agar, Ismael. Veamos pues cómo en este párrafo de la carta a los Gálatas San Pablo habla de las dos, del objetivo de la encarnación de Cristo, que es la filiación divina. Bueno, pues vamos a dejarle allí. Espero que vuelvan a leer esto.